Hola, mi nombre es Jorge Domínguez y a continuación voy a presentar el segundo periodo de la materia Proyecto Interactivo 4. Para comenzar tenemos el diseño visual y el nivel de representación que voy a utilizar es una representación figurativa no realista 2D, principalmente para el personaje principal, y esto mezclándolo con elementos 3D para el entorno y personajes secundarios. En cuanto a la línea quiero que ayude a separar los elementos del fondo. El trazo sería un trazo cartoon para el personaje principal y modelado tridimensional para el entorno, con sombras y luces. En cuanto a forma, me gustaría implementar formas expresivas y algunos elementos exagerados. En cuanto a contraste, primero existe un contraste tonal por parte de la dualidad en cuanto a paleta de colores. Por un lado es monocromática en escala de grises y por otra hay ciertos destellos de algunos colores vibrantes. Y bueno, también el segundo contraste está dado por el diseño 2D del personaje principal con un entorno 3D. En cuanto a texturas, estas van a ser generadas por el motor de renderización Cycles en Blender. El marco de referencia son composiciones que generan un espacio que permite la interacción entre los personajes y la presión, mostrando lo imponente que puede ser una presión para un individuo. En cuanto al punto de vista, bueno, van a ser diferentes ya que a lo largo de la historia varían, ¿no? En algunos momentos se toma control en segunda persona del personaje principal y en otros podemos ver a partir de un punto de vista de primera persona, y esto se da cuando estamos tomando control del testigo y del juez. Bueno, el tema de este proyecto es una narrativa donde personas inocentes terminan en prisión debido a falta de pruebas contundentes y a su vez los prejuicios que esta situación conlleva para los afectados. Los personajes son Tego, que es el personaje principal que fue puesto en prisión preventiva debido a la sospecha de estar involucrado en un robo, Salomón, que es el guardia de seguridad, y Rómulo, que es testigo del crimen. El propósito es que, bueno, a partir del tema de las personas que son inocentes y se encuentran en prisión, me gustaría generar empatía al mostrar la facilidad con la que juzgamos a los demás cuando no entendemos el contexto de la situación en la que se encuentran. En cuanto a época y espacio, este se desarrolla en la década de los 2000 dentro de una prisión de la República Mexicana. Y bueno, la historia es un personaje que ha sido puesto en prisión preventiva, donde narra el misterio que lo ha llevado a perder su libertad. Y bueno, hace 2 meses fue arrestado al aparecer en una grabación que lo identifica en un robo debido a un tatuaje distintivo en su brazo. Posteriormente se lleva a cabo su juicio, donde a partir de un interrogatorio y pruebas se determinará si es culpable o no. Y bueno, después tenemos los capítulos, que en este caso son 3. El primero es el día previo a el juicio en prisión y bueno, el recuerdo de ese momento desafortunado. El capítulo 2 es el juicio y para el capítulo 3 son los 2 posibles desenlaces, ¿no? Esta historia tiene 2 posibles desenlaces y bueno, en la primera escena podemos ver como una persona se encuentra en el patio de una cárcel y el usuario puede caminar con el personaje, que a su vez destaca por su trazo del entorno en el que se encuentra. Y bueno, puede conversar con otros personajes y conocer parte de su historia. En la segunda escena se observa una pantalla de un televisor donde aparece una escena dentro de una tienda de conveniencia. Aquí se puede interactuar con diversos elementos que son parte de la escena del crimen. Luego en el capítulo 2, en la escena 1 del capítulo 2, se tiene perspectiva de una sala de juicio desde un point of view de un juez y bueno, después de un interrogatorio y muestra de pruebas, se debe tomar la decisión de si el personaje principal es inocente o culpable. Para el capítulo 3, en el primer posible desenlace, vemos cómo se puede guiar al personaje hacia la salida de la prisión donde se observa un paisaje.
Y bueno, también tendrás una última conversación con el guardia de seguridad. Y en el segundo posible desenlace se percibe una luz sobre una celda desde una perspectiva en primera persona, se puede interactuar con una carta y se muestra información acerca de esta situación en nuestro país con estadísticas donde conocemos que desafortunadamente este tipo de casos terminan sin una resolución. Y bueno, para la secuencia del capítulo 1, la primera secuencia del capítulo 1, se escuchan personas hablando al fondo en medio de una multitud monocromática y destaca un personaje en tono azul, el cual se dirige a charlar con el guardia que se encuentra cerca de la torre central. Luego tenemos en la segunda un televisor. Bueno, a través del televisor podemos observar una secuencia en la que dos sujetos armados entran en una tienda. Uno de ellos, por el encuadre, solo se puede observar parcialmente, revelando un tatuaje distintivo en su brazo. Y bueno, el otro le roba, ¿no?, a la cajera, exigiendo el dinero de la caja registradora. Luego tenemos la secuencia del juicio, donde suenan golpes de martillo de madera sobre el estrado. El juicio ha comenzado. A través de un interrogatorio y presentación de pruebas se determinará si el acusado es inocente. Se percibe tensión en el ambiente y en el fondo hay música un tanto misteriosa. Luego, en la primera secuencia del primer posible final, se percibe una puerta abriéndose, señal que se te ha otorgado tu libertad. En la puerta un guardia de seguridad que te espera con una sonrisa y una reflexión final que refleja la sabiduría que una situación así te otorgaría. Y en el segundo final, un silencio profundo y ecos distantes te muestran una celda iluminada por una pequeña ventana al frente tuyo. Sobre la cama una carta de un familiar, puedes leerla y percatarte de la tristeza de esa persona que no pudo hacer nada para ayudarte. Y bueno, pasando a la composición, para la primera escena tenemos una composición en patrón por celdas que se sitúan en una circunferencia, dando un aspecto abstracto. También responde a una pirámide debido a la ubicación de una torre panóptica al centro, creando estabilidad. Para la segunda composición tenemos composición en masa al colocar un escenario y sus elementos dentro de un televisor al centro, creando un sentido de unidad y armonía. Después tenemos composición en balanza, logrando un equilibrio dentro de la sala de juicios, denotando rigidez y seriedad, así como una estructurada simetría. Después tenemos la composición del primer final posible, que es una composición en balanza lograda a partir de un muro simétrico con dos torres laterales y un paisaje al centro. Y el segundo posible final, que es una composición en línea diagonal que se crea a partir de unas celdas que marcan una inclinación en la línea principal, a la cual se le oponen las barras metálicas de la prisión. Y bueno, el argumento del juego. La historia se desarrolla el día antes del juicio de Tego, un personaje que ha sido puesta en prisión preventiva, el cual le cuenta a un guardia de seguridad el misterio que lo ha llevado a perder su libertad. En su relato cuenta que hace 2 meses fue arrestado a raíz de una supuesta participación en un robo a una tienda de conveniencia, donde lo único que lo identifica dentro de la escena del crimen es un tatuaje que lleva en el antebrazo. Posteriormente todo se sitúa en la sala de juicio, donde se llevará a cabo un interrogatorio y la presentación de pruebas con el fin de un veredicto, el cual nos lleva a dos posibles finales, la libertad de Tego o una condena larga en prisión. Y bueno, pasando a la organización de la información, para el escenario 1 tenemos cuadros de texto que organizan la historia de otros presos por medio del tiempo. El segundo escenario, una interfaz que permite ver e interactuar con las pruebas del caso organizadas por tiempo. En el tercer escenario, que es el juicio, tenemos cuadros de texto que estructuran un interrogatorio con opciones múltiples, generado de acuerdo al tiempo y a la ocasión. Para el primer posible final tenemos un cuadro de texto que organice con estadísticas por tiempo y locación los casos que terminan con una resolución. Y en el escenario final, que es el segundo final posible, es el cuadro de texto que organice con estadísticas por tiempo y locación los casos que terminan sin una resolución. Y luego tenemos el continuo de interacción. Y bueno, para la primera escena, en retroalimentación tenemos que la narrativa avanzará en cuanto el personaje interactúe con el guardia de seguridad,
Para el control, el personaje puede moverse por el patio interactuando con otros NPCs, conociendo su historia a través de cuadros de texto que se despliegan en pantalla. Luego, para creatividad y co-creatividad, se podría implementar la posibilidad de editar el personaje principal según las características físicas y estilísticas que el usuario busque. Después, en cuanto a productividad, se podría agregar un sistema para que el usuario realice ejercicio dentro de prisión con controles kinésicos. En cuanto a comunicaciones, se podría implementar un teléfono dentro de prisión para que el personaje hablara con sus familiares. Y en cuanto a adaptabilidad, el personaje principal podría alcanzar una mayor adaptabilidad al interactuar con los otros presos y escuchar sus historias. Para el segundo escenario, en retroalimentación, tenemos una narrativa que avanza en cuanto al personaje reúna las pruebas del caso. En control se podría manipular los controles de la TV, así como repetir y retroceder la grabación del robo. Y también, bueno, se podrá recopilar las pruebas del caso al interactuar con la escena. En cuanto a creatividad y co-creatividad, se podría generar una interfaz para que el usuario pueda recopilar fragmentos de la grabación del robo para recopilar de mejor manera las pruebas del caso. En cuanto a productividad, tenemos un nivel 3 y bueno, respondiendo al Easy, bueno, se puede implementar un sistema para que los usuarios salgan a buscar pruebas del caso en el mundo real y las fotografíen. En cuanto a comunicaciones, con nivel 3 también tenemos que se podría emplear el uso de un celular para permitir enviar las pruebas del caso a algún otro personaje dentro del juego. En adaptabilidad en un nivel 2 tenemos que el usuario alcanzaría una mayor adaptabilidad al encontrar más pruebas que ayudaran a resolver el caso. En el escenario 3, que es el juicio, en cuanto a retroalimentación, en un nivel 4 tendríamos que esta es directa al tomar la decisión si el personaje principal es inocente o culpable, llevándote a dos posibles finales. En cuanto a control, se tomará control del mazo del juez, así como dirigir y elegir las preguntas del interrogatorio, para finalmente decidir si el personaje es inocente o culpable. En cuanto a creatividad y co-creatividad, tenemos un nivel 4 que se podría incorporar la posibilidad de generar un mapa con las pruebas presentadas para tener mayor claridad visual de lo ocurrido. En cuanto a productividad, se podría incluir pruebas fotográficas tomadas en la realidad. En cuanto a comunicaciones, en un nivel 2 se podría generar una llamada dentro de la sala de juicio de algún testigo que no estuviera presente. Y en cuanto a adaptabilidad, en un nivel 4 se generaría un nivel más grande de adaptabilidad si se seleccionaran con más precisión las preguntas durante el interrogatorio. Para los posibles finales, en el primero, en cuanto a retroalimentación, esta es dada a través del guardia de seguridad al despedirte y obtener tu libertad. En cuanto a control, podemos controlar la forma en la que la entrada se abre y cierra y bueno, esta guía el caminar del personaje hasta su libertad. En cuanto a creatividad, en un nivel 4 se podría dar la posibilidad al usuario de pintar el paisaje que representa su propia visión de libertad. En cuanto a productividad, en un nivel 3 agregaría la posibilidad al usuario de tomar fotografías del paisaje, del lugar que habitan y subirlas al juego. En cuanto a comunicaciones, en un nivel 2 el personaje principal podría tener un celular con el cual se comunicaría con algún familiar que pasaría a recogerlo. En adaptabilidad, en un nivel 3 se lograría mayor adaptabilidad si el personaje generó cierta cantidad de amistades dentro de prisión a su momento de partida. Y para el final 2, en cuanto a retroalimentación, en un nivel 2 la retroalimentación es dada a través de la carta del familiar que se encuentra en la celda. En cuanto a control, en nivel 2 se puede abrir y cerrar la ventana de la celda, así como tomar la carta escrita por un familiar. En cuanto a creatividad y co-creatividad, en nivel 3 se podría emplear la posibilidad de que el personaje escribiera un diario de su día a día en prisión. En cuanto a productividad, se podría buscar que el usuario escribiera una carta y estos pudieran mandarlo a una dirección real. En cuanto a comunicaciones, en nivel 2, dentro del juego el personaje principal recibe una carta de un familiar, por lo que podría existir la posibilidad de poder escribir una de regreso. En cuanto a adaptabilidad, se podría incrementar la adaptabilidad si el personaje guía a algún familiar que se encuentre fuera de prisión a reunir las pruebas faltantes para poder comprobar su inocencia. Y bueno, pasando a la empatía, que son estas cartas donde en comprensión
tenemos que las dificultades, queremos que se genere empatía a partir de las dificultades que afronta una persona al ser juzgada de manera errónea. También a la importancia de la imparcialidad al tomar decisiones, el observar con detenimiento para entender el contexto sin apresurarnos a hacer un juicio, a apreciar el valor que tiene la libertad en nuestra vida cotidiana y a no perder la esperanza en situaciones difíciles, ya que tu situación puede mejorar en cualquier momento. En cuanto a interés, elementos para generar más interés, la temática de injusticia social busca generar interés invitando al usuario a cuestionar esta dura realidad de nuestro país. La construcción de la narrativa busca generar interés al invitar al usuario a resolver una situación llena de misterio. La atmósfera monocromática y sobria busca que el usuario se vea inmerso en un mundo visual que llame su atención. Las historias personales de gente que se encuentran en prisión y lo que les genera a nivel emocional. Bueno, la búsqueda de pruebas de un caso criminal puede generar interés en el usuario. Y bueno, en cuanto a elecciones de diálogo, estas pueden interactuar con otros presos, permitiendo al usuario conocer parte de su historia, diálogos que muestran la realidad de una persona en proceso de demostrar su inocencia, diálogos incompletos que transmitan confusión por falta de pruebas en el caso, la opción de construir un interrogatorio de acuerdo a las preguntas que el usuario considere pertinentes para el caso, diálogos emocionales que reflejen la tristeza de una persona que ha perdido la esperanza para poder comprobar su inocencia de un familiar. Y bueno, en cuanto a pausas narrativas, tenemos un momento contemplativo al observar en perspectiva de point of view la grabación de un robo. Tenemos un momento sin diálogos en el que el usuario deberá adentrarse dentro de la prisión y sentirse vigilado por la seguridad del lugar. Un momento en el que el personaje se encuentra en la entrada de la cárcel y ve la puerta abierta y un paisaje detrás de la reja. Momento en el que el personaje es declarado culpable y en primera persona se puede observar una luz que ilumina una celda de prisión. Y por último, el momento en el que el personaje principal termina de leer la carta de su familiar. Temas conmovedores, la soledad y la desesperanza que una persona se encuentra en una situación que se escapa de sus manos. La discriminación que ocurre de manera sistemática en la estructura social de México, la pérdida de un familiar debido a injusticias sociales y la impotencia que esto conlleva, el logro y alivio de una persona que logra demostrar su inocencia, la esperanza que despierta el apoyo de un ser querido en un momento difícil. Y en cuanto a diferentes perspectivas, tenemos que se le va a dar al usuario la perspectiva del juez al tomar las decisiones de si Tego es inocente o culpable del crimen. La perspectiva en tercera persona del patio de una prisión donde se encuentra el personaje principal. Pondríamos al usuario dentro de la perspectiva de un testigo al ver la grabación del robo y la perspectiva del guardia de seguridad que escucha la forma en la que se ha incriminado a un inocente y por último la perspectiva de personas que se han cometido algún delito y se encuentran dentro de prisión. Y bueno, para el mood board tenemos la declaración de los estados, que el usuario sentirá arrepentimiento cuando vea con prejuicio, sentirá duda cuando observe con falta de información, sentirá vacío cuando se sienta con desesperanza, sentirá alivio cuando consiga su libertad y sentirá soledad cuando se encuentre aprisionado. Los estados de ánimo que va a manejar este trabajo es crítico, dudoso, desesperanza y libre. El estilo que quiero implementar es minimalista, serio, posmoderno, obscuro y brutalista. Y en cuanto a voces y tonos, sería serio, misterioso y conmovedor. La dirección sería que, bueno, me interesa este tema ya que creo que no ha sido tratado en otros videojuegos y considero que permite generar una conversación acerca de los prejuicios y la discriminación. Y bueno, a través de una narrativa y un estilo visual particular, tratar el tema desde una perspectiva innovador, dando al usuario momentos de perspectiva en point of view. Eso es cómo se va a lograr y el qué sería concientizar al usuario sobre una problemática social que es recurrente dentro de nuestro país, mostrando el que todos podríamos ser víctimas de una situación como esta. Y en cuanto al lenguaje, sería un contraste estilístico entre el 2D y el 3D, donde busco generar simbólicamente la idea de que el personaje principal se encuentra en un lugar donde pues no debería estar, ¿no? Está equivocado porque este es inocente. Y bueno, la paleta monocromática contrastando con pequeños detalles en color vibrante, creando un lenguaje visual peculiar, creando una atmósfera que se siente un tanto atemporal. Y bueno, acá tenemos referencias como la arquitectura brutalista,
la idea de panóptico de Michel Foucault, películas que hablan sobre prisión y bueno, películas que mezclan el 2D y el 3D, videojuegos como Limbo o Dark Souls que dan un ambiente un tanto oscuro y de soledad, luego televisiones a principios de este siglo, cámaras de vigilancia que son importantes en este tema y bueno, la paleta monocromática. Y por último tenemos los assets, donde están el primer escenario, el segundo con los assets de la tienda de conveniencia, la sala de juicios y los dos finales, donde podemos ver la entrada de prisión o las celdas